Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Aquí comienza Reyes del Drama. Y finalmente llegamos al cuarto capítulo de este especial Archivos Dramáticos, en donde recordemos que vamos develando entrevistas completas sin edición que no han tenido la posibilidad de ver. Por eso, para seguir viéndolas, pueden seguirnos en todas nuestras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram. Bueno, ustedes ya lo saben, por favor síganos para que esta comunidad siga creciendo. Todavía nos quedan un par de entrevistas. ¿Les ha gustado este formato de Archivos Dramáticos? Comenten porque a ver si podemos hacer algunas más entrevistas que nos quedaron ahí sin editar. Bueno, estas entrevistas, valga la redundancia, son de actores y actrices que alguna vez pasaron por Reyes del Drama y no tuvieron un especial dedicado a ellos propiamente tal, pero sí fueron parte de algún capítulo que ya vimos en alguna de las 3 temporadas, claramente. Y hoy les traigo a un galán. Partió como Sebastián en Sebastián. Y de ahí todo Chile cayó enamorado de él. Y bueno, varias. Por eso, por supuesto, ustedes ya adivinaron, se trata de Ricardo Fernández, a quien vemos por estos días en una maxi teleserie, Verdades Ocultas, que todos ya conocemos. Y de hecho esta entrevista la hicimos justo en las semanas antes de que se confirmara. Por tanto no tocamos mucho ese tema. Pero sí hablamos bastante de Romané, de Cómplices, de Los Pincheira y muchas más de estas teleseries que a ustedes les encantan. Así que por eso los dejo con Ricardo Fernández. Nació en Santiago, que tiene una frase que ya describe todo su carrera. Dice: tenía un deseo irreprimible, sentía que se me iba la vida en el teatro. Eso dice, según Wikipedia, que lo dijo en algún momento de su carrera, Ricardo Fernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, gracias a ti por estar acá en Reyes del Drama. Primero que todo quería preguntarte cómo va la vida en el encierro. Si te ha golpeado fuerte la pandemia, ¿cómo ha sido este casi año y medio que estamos como entre que entramos y salimos de cuarentena? Eh, bueno, ha tenido de todo, pero fundamentalmente ha sido bien, ¿cómo decirlo? Creo que en mi caso personal, y bueno, y en el caso de muchos, ¿no? Em, Ha desencadenado crisis súper importantes, pero como toda crisis también am, también ha despertado grandes oportunidades, ¿no? De poder revisarse más profundamente, digamos, porque las circunstancias así nos obligan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ha sido positivo, pero de igual manera ha sido muy doloroso, ¿no? Ha sido más que doloroso, ha sido complejo, muy desconcertante, en muchos momentos muy duro por todo lo que ha significado, por la crisis que esto ha generado a nivel no solo nacional, sino que a nivel planetario y por lo tanto a nivel personal. Nosotros venimos también de una crisis social muy grande, entonces siento que está ocurriendo una suerte como de cataclismo, ¿no? Pero que finalmente siento que uno puede sacar en limpio cosas buenas de todo esto, pero mira, todavía estoy como en un proceso, no podría decirte, no puedo sacar mucho limpio porque todavía esto no ha cesado, ¿no? Pero, pero ha sido difícil, fíjate, ah, no conozco gente que no se haya visto afectado de alguna manera. Eh, a todos nos ha tocado mucho, entonces, nada, eh, a seguir esperando, ¿no? A ver qué pasa. Claro, Pero aquí, con esto en la pandemia también, aparte de que se dejaron de grabar muchas
productos audiovisuales, algunos más reducidos, pero también paró mucho el teatro y tú tenías harta actividad teatral también. ¿Cómo está eso? ¿Está en Bueno, pausa? ¿Vas a retomar en algún momento por Zoom o por este tipo de plataformas? bueno, yo no lo mencioné, me referí a aspectos más generales, pero claro, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro oficio, como muchos otros también, pero si hablamos de lo que nos convoca, digamos, claro, se ha visto tremendamente afectado y estamos súper, súper mm, mal acompañados, ¿no? Porque nos han dejado muy, muy botados. O sea, se considera que los trabajadores de la cultura no forman parte de los trabajos esenciales. Y claro, ha sido un gremio que se ha visto muy, no solo por la crisis de la televisión, hablando de la televisión, sino que, eh, o sea, claro, que la empeoró, pero en el caso del teatro, yo toda mi vida he hecho teatro y este último tiempo había estado haciendo y todo eso se suspendió, se paralizó. Yo estaba ensayando una obra antes de que partiera la pandemia, se tuvo que cancelar. Y bueno, nada, no se puede ir al teatro, no se puede hacer teatro, no se puede ir al cine. Claro, hemos hecho cosas por Zoom, pero no es teatro, son experiencias audiovisuales. Nosotros grabamos una obra para mostrarla por Zoom, pero la grabamos en en el teatro. Hice otras obras para empresas, para funciones cerradas, de estas cajas de compensaciones que me han invitado. Eh, claro, entre hacerlo y no hacerlo, mejor hacerlo. Pero, pero claro, está lejos de ser una experiencia teatral. Yo creo que hay que verlas, no hay que compararlas porque son incomparables, ¿no? Entonces son fenómenos completamente distintos. Eh, pero bueno, no nos ha quedado otra que usar estos formatos que también han sido una posibilidad, y creo que de aquí en adelante hay cosas que van a quedar de esta experiencia de la pandemia, ¿no? De poder, no sé, explorar en estos formatos. Claro, ha sido un descubrimiento también. Este nuevo formato Sí. que también le ha dado un poco más de vida, un poco quizás a este encierro tan largo que ha sido. Ricardo, te vimos por última vez en televisión en la serie Amor en Línea y también en la última teleserie que hizo TVN, que era Amar a Morir. Hace poco repitieron El Circo en las Montini en TVN y ahora estás en pantalla como con tu debut, el Sebastián de Romané. ¿Cómo te tomas este florecimiento de la nostalgia por las teleseries chilenas del pasado, claramente, que surgió ahora en pandemia, tanto en redes sociales, que ha habido como un boom también de recordar esto, como en la televisión, con estas repeticiones que volvieron a hacer después de tanto tiempo? Eh, sí, bueno, claro. eh, Respecto de estas teleseries que ha dado TVN, claro, la gente lo comenta. Es raro porque uno se da cuenta también que han pasado más de 20 años, ¿no? O sea, Romanés la grabamos el 2020, o sea, perdón, el 2000, el 2000. 2000, eh, sí. claro, el 2000 ha pasado, no quiero ni decirlo. 20 años que uno no sabe cómo pueden pasar con esa facilidad. Eh, Porque claro, yo la recuerdo hace tiempo, pero de alguna manera está fresca, ¿no? Esa experiencia. Pero si uno le pone números y dice 20 años, es es bien tremendo, ¿no? Darse cuenta cómo pasa el tiempo. Yo la verdad no la veo mucho, no me gusta, yo en general no me gusta verme mucho porque me empiezo a encontrar todas las pifias, no lo paso bien, soy muy castigador conmigo mismo, no logro disfrutarlo. Y especialmente en esa teleserie, que si bien para mí fue, pucha, haber sabido en ese entonces que iba a ser una de las experiencias y teleseries más marcadoras de mi vida y lo que marcó el inicio de una carrera en televisión. Eh, pero bueno, cuesta estar presente, ¿no? Siendo tan joven.
Eh, claro, bueno, yo estaba recién empezando. Yo en la escuela de teatro en esos años no existía formación como formación de actuación en televisión. Entonces Es uno se muy las tenía que distinta, me arreglar ahí. imagino. Sí. Ahora las escuelas de teatro tienen actuación para cine, para televisión, y se enseñan los formatos, digamos, de la actuación frente a cámara. Entonces, claro, yo miro eso y lo encuentro tan malo, ¿cachai? Tan malo lo que hacía, me encontraba pésimo, es tan tieso, tan como obediente de la letra, del texto. Y claro, bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Yo solo confiaba, digamos, en lo que quería proyectar con ese personaje que era un hombre bueno, era un cabro, más que un hombre, era Sí, un chico. un niño recién salido del colegio, muy ingenuo, de mucha bondad, muy apasionado. Entonces creo que además de que la teleserie fue muy exitosa y era muy entretenida, creo que eso fue con lo que yo me quedo de ese personaje, de haber sido capaz de transmitir esta cosa tan como angelical, ¿no? que tenía. Ujú. Pero son muy buenos recuerdos. Además, muy buenos recuerdos de una era en televisión que era muy distinta de lo que ocurre hoy. Me rompió el corazón, literal. Que a Ricardo Fernández no le gustó hacer de Sebastián, que no lo pasó bien en Romané. ¿Y qué opinará de las teleseries actuales? ¿Lo pasará mejor? Bueno, son varias cosas y me parece que en vista de cómo ha sido la evolución de este formato, de la televisión, las nuevas plataformas, es natural pensar que se haya producido este desgaste, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder identificarlo de algún modo, ¿no? Porque el género de las teleseries ha ido mutando, ¿no? Por el ingreso de Netflix y sobre todo por el ingreso de series de muy buena calidad. O sea, el mismo cine clásico, como uno lo entiende, ha ido mutando también hacia la serie, hacia las plataformas de streaming, Netflix, Disney, qué sé yo, HBO Go y todas estas cosas que hay, en donde los grandes directores de cine se dieron cuenta que podían producir de otra manera y hacer varias películas en distintas series. eh, Ha dejado de ser tan purista, ¿no? Entonces, eh, creo que la gente como ahora tiene mucho más acceso a esas plataformas. Claro, de repente dicen, si hay una teleserie mala, como han habido varias este último tiempo, malas me refiero a teleseries de baja presupuesto, con malas historias, claro, la gente dice, mejor veo Netflix. Me acuerdo que en mi época, del 2000 al 2010, como que la amenaza era el cable, porque progresivamente la gente empezó a tener más cable. Después fue el tema de Netflix y todas estas cosas, pero me da la impresión que, bueno, junto con todo esto que acabo de decir, también, no sé, la televisión ha entrado en una crisis muy, muy grande también, o sea, eh, hay, ya no existen, en definitiva, los recursos. Que habían antes. O sea, antes habían dos teleseries al año en un canal de televisión y competían con el canal de al lado. Entonces era un evento social, un evento televisivo muy importante, esto de la guerra de las teleseries, los avisadores ponían plata, era una plataforma de mucha visibilidad. Y hoy eso ha cambiado mucho, por lo tanto las teleseries han tenido que ajustar sus presupuestos a producciones que si no son muy creativas o las historias no son muy buenas, no funcionan. Antiguamente los elencos eran de 40 personas, Sí. en Romané éramos como 42. Ahora los elencos no exceden las 15 personas y las historias están centralizadas en 10 personajes. Entonces, nada, me imagino que es una evolución natural, pero si uno ve la experiencia de otros países, no sé, en México, en Colombia, las teleseries de género siguen siendo iguales.
no han tratado de reinventarse porque siguen siendo igual de buenas que hace 20 años también. Sin ser un seguidor de las teleseries, pero sí entiendo que en México y en Colombia siguen, y en Brasil, eh, como que ellos no han cejado en eso, en seguir produciendo en alta calidad, digamos, con muy buena calidad, la historia, las actuaciones. Y eso acá, todo eso empezó a irse a pique cuando bajaron los presupuestos. Y uno empezó a ver el cartón piedra, los sets, que ya no habían más, ¿cómo se llama esto? Más viajes, más exteriores. Entonces, claro, la gente dijo Netflix y Next con la teleserie. Y yo Sí, sí. po. Oye, claro, había un fervor enorme cuando viajaban por regiones. ¿Cómo recuerdas estos Uf. viajes con Pampa Ilusión, en Romané, en Los Capos, Los Pincheira? Que todas esas teleseries tenían mucho exterior y muchos viajes también, que me imagino que para los actores tienen que haber sido también agotador, pero también muy entretenido. Era increíble, la verdad. Mira, yo cuento todo esto porque suena como súper, ¿cómo decirlo? Como, como vanidoso de mi parte, pero solo describo un fenómeno, ¿no? Pero era realmente, las teleseries concitaban tanta atención, tenían tanto éxito, llenaban tanto el cotidiano de las personas. Y yo lo digo desde el otro lado, yo también cuando más chico veía teleseries, incluso ahora cuando veo series y cosas así, también, no sé, si tomara contacto con uno con esos actores me pasaría lo mismo. Eh, Éramos como estrellas del rock, ¿cachai? Éramos como la selección chilena de fútbol, llegábamos a los hoteles en buses, todo el elenco iba en un bus grande y se ponían vallas papales cuando llegábamos al hotel. En las grabaciones también nos ayudaban los carabineros, tenían que ir a poner vallas papales, porque cuando, no sé, en Mejillones o en Antofagasta o en Iquique, cuando íbamos a grabar afuera, había muchas escenas exteriores, entonces se aglomeraba la gente, que tuvo que haber sido fascinante para ellos. Imagínate en Romané, cuando la teleserie estaba, pero ya así, en su peak, que estos personajes fueran a grabar a su ciudad, imagínate, increíble. Entonces, era difícil grabar, eh, se producían aglomeraciones, la gente nos esperaba en los hoteles, y todo eso después empezó a bajar, ¿no? En intensidad. Y después ya nadie te pescaba, nadie le importaba. Pero digo esto para describir una situación, un momento de la historia de las teleseries. O sea, realmente las teleseries y la historia y esos actores eh, tenían un impacto muy grande en las ciudades y en el país completo, ¿no? Era bien bonito, la verdad. Era súper, súper bonito. Y eso dejó de ocurrir o ocurre en menor medida, ¿no? Ya a la gente no le importa tanto, no es tan novedoso que vayan a grabar a tu ciudad una teleserie, habiendo tantas, ¿no? Hay canales que en su mejor momento producían hasta 4 teleseries en un año y más. Claro, Eh, como TVN, por ejemplo, que un canal que de un momento a otro, o sea, fue bajando su producción y de pronto cierra el área dramática. ¿Cómo les afecta esto a ustedes como actores, como equipo también de producción? Me imagino que también, porque mucha gente queda sin trabajo y también se deja de hacer ficción en el canal público. fue bien terrible, fue bien decepcionante. Yo me acuerdo que, claro, yo me fui de TVN después de haber estado 10 años, Sí, de Romané, digamos, hasta la última teleserie que hice ahí, que fue El exitoso señor Pels o Los exitosos así Pels. de papel, sí. Claro, que en Argentina se llama El Sí. exitoso señor Pels. Me fui siguiendo a Vicente Sabatini, con el que había trabajado siempre. Estuve 6 años en Chilevisión y después me echaron de Chilevisión porque también decidieron cerrar el área porque básicamente por un tema de plata, que se dieron cuenta que la inversión era muy grande y no recibían lo mismo, como ocurría antes. Pero ese era un proyecto que era muy bonito porque, claro, se estaba apostando por una gran área dramática.
Después me echaron y ahí estuve, qué sé yo, un par de años sin hacer mucho en televisión. Ahí como que siento yo que empezó una crisis, que yo la empecé a vivir dentro de mis colegas, digamos, fui como uno de los primeros, en donde tuve que realmente darme cuenta que iba a ser imposible o muy difícil conseguir las mismas condiciones, estar, digamos, haciendo las cosas que uno quería. Ahí todo empezó a mutar hacia lo que conocemos hoy. Y, y nada, y después aparece esto el 2017, creo, no me acuerdo el año, la de, Sí, Amar a la de morir, TVN, ¿no? Amar a morir, que fue el Y yo me 2019 acuerdo mi que... tía. ¿Mm? Amar a morir, que fue el 2019 mi tía, que fue la última que hizo TVN. Exacto. Exacto. Claro, claro. Y bueno, y yo tenía la posibilidad de hacer otras teleseries del Mega específicamente, estas teleseries de la tarde que eran muy exitosas, y yo tomé la decisión de hacer la de Amar a Morir, porque tenía una relación sentimental con el canal. Y Claro. habían algunos de los que yo había trabajado, entonces sentí que era el movimiento natural, ¿no? Volver a lo que yo consideraba era mi canal, mi casa televisiva, eh, pero fue una decisión equivocada. No me arrepiento de haber hecho lo que hice, pero creo que no debió haber sido ese el criterio que debió haber operado en mí. Yo operé desde los sentimientos, ¿no? Pero cualquier persona más astuta me habría dicho, no, no hagas eso. Y tenía razón, ¿no? Me lo dijeron. Fue la última teleserie que hizo el canal, no fue un fracaso, tampoco fue un éxito. Lo pasamos muy bien igual, yo me reencontré con actores con los que no trabajaba hace tiempo, como con la Antonia Segers, entre otros, entonces, y con otros era la primera vez que lo hacía. Fue una bonita historia, lo pasé bien, yo estaba muy ilusionado y llegó un momento en que, claro, que nos dimos cuenta que no había más que eso y cerró el área y nada, fue muy decepcionante, fue muy triste, la verdad, de ver cómo cerraba el área, cómo un canal cerraba las puertas a su área dramática y ver cómo actores emblemáticos como el Pancho Reyes también decía adiós después de, no sé, 30 años, el Amparo Noguera, Lucha eh, Alarcón. Lucho Larcón, La Delfina, bueno, tantos otros que con los que yo estuve los 10 años, digamos, ahí, y que ellos también decidieron quedarse por la misma razón, ¿no? Por una decisión del corazón, ¿no? Sí. Pero bueno, la televisión también no deja de ser un negocio y lamentablemente, ¿no? Pero sí, fue súper duro, súper duro. Bueno, y después siguió Mega, bueno, y Canal 13, pero en general está siendo muy difícil para las áreas dramáticas. Claro, de afuera probablemente se ven áreas que gozan de buena salud, pero no es el caso. Ahora Es todo por un, productora también. claro, claro, no son, no significan para un canal lo que significaban antes. Entonces, las áreas dramáticas en general están en la UCI, ¿cachai? O en la UTI más bien. Eh, y están haciendo un gran esfuerzo por sostenerse. Yo espero que en algún momento algo ocurra o que se vuelvan a reinstalar en otras condiciones, no sé cómo podría ser, pero que no dejen de existir. Como decía Sabatini, las teleseries siguen siendo las historias, digamos, el drama, eh, las áreas dramáticas siguen siendo la reina en un canal. Eh, Totalmente. esperemos que, que eso siga así. Oye, a propósito de Sabatini, muchos actores que hemos entrevistado últimamente han coincidido lo riguroso y estricto que era Sabatini durante las grabaciones. Me imagino que con los horarios, con que lleguen listos para grabar. ¿Cómo recuerdas tú esta época y la relación con él? Que después te fuiste a Chilevisión también y seguiste trabajando con Sabatini.
Bueno, para mí Vicente es como, es, eh, es como Fernando González para mí en el teatro. Para mí en el teatro yo tengo un maestro que es Fernando González, yo egresé de su escuela, tengo otros maestros también como Alfredo Castro, Rodrigo Pérez, etcétera, pero tuve mayor cercanía con él y trabajamos juntos también después de que egresé. Y él me enseñó el oficio, él me mostró el rigor del oficio. Y Vicente Sabatini representó lo mismo, pero en televisión. Una persona, pucha, extraordinariamente trabajadora, con una capacidad de trabajo inmensa, extraordinariamente disciplinado, muy duro a veces por lo mismo, porque era muy apasionado con lo que hacía y le molestaba mucho cuando los actores no estaban a la hora, no se sabían la letra. Entonces era toda una escuela muy rigurosa, a veces implacable, y todos los que pasamos por ahí sabíamos que las cosas eran de esa manera, que estaban prohibidos los atrasos, estaba prohibido no saberse la letra. eh, y era un muy buen director porque ofrecía muy buenas soluciones, daba muy buenas indicaciones. Además tenía una cosa muy buena, Vicente, que permitía que los actores pudieran proponer. Y la gran mayoría de los buenos trabajos que se han visto en televisión estos últimos años es porque permitía que actores tan creativos como Alfredo Castro o la Amparo Noguera, la Jimena Rivas, Eduardo Barril, tantos otros que hicieran esos personajes tan entrañables, ¿no? El Pepe Claro. Sosa, porque él nos permitía mucha libertad para crear. Entonces era un elenco que era como una compañía de teatro. De hecho, bueno, con la misma Claudia de Girolamo, los mismos actores que estábamos en esos elencos, después terminábamos de grabar y nos íbamos al teatro a los ensayos o a las funciones. En Romané, me acuerdo, yo estaba con, bueno, con la Claudia, con la Marés González, la Claudia Cabeza, la Roxana Campos, el Sergio Hernández, todos y yo estábamos en una temporada en la Universidad de Chile con una obra de teatro y el viernes partíamos después de grabar a las 6 de la tarde o 5 de la tarde y llegábamos a Santiago a las 8, después teníamos función a las 9, después volvíamos a grabar y después nos mandaban en avión a hacer las funciones. Entonces era un elenco que se replicaba, digamos, en el teatro también. Bueno, Entonces era un elenco muy particular, pues éramos actores de teatro, actuábamos en televisión, era muy lindo eso. Y nos movíamos como compañía de teatro, pues andábamos en los viajes aclarados, en grupos grandes, era muy bonito, se pasaba muy bien, se trabajaba mucho, pero se pasaba muy bien. y se reflejaba también en pantalla después en el producto final que se veía, por eso la gente los recuerda hasta el día de hoy. Oye, año 2003, Jonathan Cárdenas, Puertas Adentro, una Ah, teleserie que competía con Machos, cuando estaba renaciendo el área dramática de Canal 13 después de tanto tiempo en silencio. ¿Cómo recuerdas este personaje en una teleserie que hacía el foco en la pobreza, en la lucha de clases, así marcadísima, no como otras teleseries que se sugiere un poco la lucha entre rico y pobre, sino que acá era una toma en un siteriazo de mucha gente muy pobre, y tu personaje era un trabajador de los camiones de la basura? ¿Cómo recuerdas este personaje? Que era muy distinto a lo que venías haciendo ya, sí. el típico príncipe azul. ¡Paren todo! La perrita de Ricardo Fernández se metió a su casa. ¡Ay, ternurito! Tuvieron que parar, de hecho, la entrevista y ahora retomamos. Dale. Eh, bueno, sí, tú lo dices muy bien. Para mí, Puertas Adentro fue una teleserie en donde a mí se me permitió, digamos, poder hacer un personaje que salía un poco de la línea de estos galanes, como del Príncipe Azul. Seguía siendo una historia de amor y todo eso, pero con la posibilidad de poder caracterizar un rol. ¿Ya? Generalmente los roles como del galán son difíciles porque
Primero porque necesitan mucha verdad, eh, necesitan mucha verosimilitud esos personajes porque están muy cercanos a la interpretación más realista. Y el realismo es difícil. Eh, cuando uno tiene una construcción, por decirlo de alguna manera para que la gente lo entienda, como que si otra persona, otro ser se apoderara de uno, digamos, y que funciona bajo sus propias normas y reglas, eh, como que es más fácil, no sé si más fácil, pero como que esos personajes tienen vida propia, ¿no? Pero cuando es una interpretación que es más cercana a uno, a tu manera de hablar, a tu manera de moverse, es más complejo, es más tiene otros desafíos. No digo que la construcción de un personaje sea difícil, todo lo contrario, es muy complejo. Pero en este caso me tocó eso, me tocó tener que caracterizar un rol con un lenguaje particular, con una corporalidad particular, con un mundo muy preciso, digamos, en este caso era un personaje de extracción popular, que vivía en un mundo popular. Entonces había un trabajo de investigación mucho más entretenido eh, y que había que hacer, digamos, ¿no? Eh, porque además se separaba de mí también en algún aspecto y lo pasé muy bien ahí con la Pasita Bascuñán, me acuerdo. Nada, y en ese entonces todas las teleseries, todos los personajes teníamos grandes preparaciones y habían estudios de personajes muy grandes, muy largos, no como ahora que te llaman una teleserie, te llaman el día y la próxima semana estás grabando. Antiguamente eran 2 o 3 meses de preparación en el circo, te enseñaban todas las disciplinas circenses, uno iba a hablar con las personas del circo, en este caso fuimos a practicar arriba del camión, hicimos la pega de los pionetas reales, salíamos con ellos, en todas las teleseries había una preparación y un estudio de personajes muy exhaustivo. Eh, y nada, y se trató de ser lo más verosímil posible y rescatar todos los elementos de la realidad, porque las teleseries de Vicente eran muy buenas también porque ponían temas de discusión al interior de la familia a través de la ficción, a través de la entretención, ¿no? Porque siempre se miraba a las teleseries como un género menor, pero con las teleseries de Vicente, y bueno, también en otras teleseries, la misma Kena Rencoré también lo hizo en su momento y lo sigue haciendo, de instalar temas de discusión que son relevantes en las sociedades. Hablar de las minorías, hablar de lo que no se habla, en un lenguaje, digamos, accesible para toda la población, ¿no? Que esa es la gracia de las teleseries, que sean transversales, que sean temas contingentes, etcétera. Entonces, y ese en su momento era un tema importante, ¿no? Y lo sigue siendo. Entonces era muy entretenido de hacer. No eran esas teleseries que uno está ahí metido en el set todo el día. Aquí había acción, ¿no? ¿Para qué decir los Pincheira? Pero Sí. había días que uno iba, se subía arriba del camión, está ahí todo el día arriba del camión, que era agotador y repugnante porque está ahí todo el día ahí con las bolsas de basura. ¿Algo cambio real entonces? Sí, pero un camión real, bueno, igual la basura no era real, pero Igual olía. eh, claro, pero era entretenido, Después las teleseries empezaron a hacer teleseries de set, en donde uno difícilmente salía ahí al café de la esquina a hacer una escena en un exterior para desahogarla un poco de la pantalla, porque las teleseries que tienen mucho interior son asfixiantes, ¿no? Claro. Eh, entonces tenían todos esos elementos que después se han ido perdiendo, ¿no? Pero sí, yo lo pasé muy bien y por eso, porque pude caracterizar un personaje que no siempre se daba, digamos, en roles como los que me tocó encarnar a mí durante harto rato. Totalmente. Oye, y esta teleserie también tuvo un rating promedio de 34 puntos, pero perdió ante Machos, cosa que fue, me imagino, catastrófico para Sabatini, para el elenco, para el Catastrófico. canal, para todos, siendo que tenía un rating también súper alto comparado con lo que Sí, hay hoy en día. Entonces, ¿cómo lo empiezan a tomar esto ustedes, el equipo en general?
Bueno, como bien dices tú, claro, esa teleserie promedió 34 puntos promedio, o sea, claro, promedio, em, versus como 50 y tanto, 40 y tanto de Machos, que bueno, Machos fue un fenómeno de la televisión muy, muy grande, entonces era difícil competir ahí, o sea, si uno si uno pone en la balanza, digamos, en ese año la gente se acuerda de Macho. Ahora, con 33 o 34 puntos, nos vio una parte importante también de la gente. Harto. Claro, en ese entonces se podía perder con 34 puntos. Ahora con 34 puntos, o sea, no existe eso. Yo creo que, no sé, está medio camino de un partido de Chile, la final del mundo, digamos. Eh, sí, así era antes. Y después cada vez empezó a bajar. Ahora una teleserie con 15 puntos es un éxito y antes se perdía rotundamente con 15 Sí, puntos. Los Capos, por ejemplo, sacó 14 puntos, que para ese entonces era como haber sacado 2 puntos de ahora. Era un fracaso así ya, pero categórico. Y así fue. De hecho, esa fue la teleserie que fue el punto de inflexión de TVN para mi gusto. De ahí costó claro. mucho que se recuperara, después vino Cómplices, que le fue relativamente bien, pero sí, eh, eso, así era el rating antes, y era lo único que había para ver, pues, por eso eran tan reñidos los ratings, y verdaderamente existía esto en las teleseries, y uno se abanderaba y se ponía súper Sí, po, totalmente. vanidoso y todo, ¿cachai? Como que competía y, ¿cachai? Como una guerra inexistente en realidad, pero finalmente era una competencia súper Inexistente, enorme. pero era como que, sí, y ahí se despertaban odiosidades y uno le deseaba mal al compañero y todas esas cosas. O sea, no en serio, pero sí, pues uno se abanderaba mucho por lo que estaba haciendo y era capaz de decir en algunos momentos barbaridades al otro elenco, digamos, o a la otra producción, digamos. Total. Lo que era una tontera, pero como había abundancia en ese tiempo, uno podía permitirse esos lujos, ¿no? Ahora, en este momento, uno solo puede desearle la mejor de la suerte al elenco del otro canal, porque si le va bien a ellos, nos va bien a todos, digamos. Sí, po, sí. Por Y eso, ahora hay un flujo de actores entre todos los canales que quedan haciendo sí, teleseries. Oye, ¿qué crees que pasaría en Los Capos? ¿Sería el idioma? ¿Sería el ser de época? ¿O la competencia era muy grande? ¿Qué fue lo que hizo que después de Los Capos ya viniera como, se viniera abajo un poco la dramática? Empezaron a reducir los elencos, sí, sacaron a tremendos actores también de pantalla, de a poco. ¿Qué crees que sí. pasó ahí? Bueno, estamos de acuerdo con que fue un punto de inflexión esa teleserie en el canal. Sí, mira, de lo que más se dijo, lo que más se escuchaba en ese entonces fue como se asumió de manera tan comprometida, digamos, esto del italiano. Todos mis colegas empezaron a aprender italiano de a de veras. A mí no me tocó aprender italiano, pero como había muchas horas de clase, yo por mi parte hacía otras pegas, te iba a ver al capataz del fondo donde trabajábamos, del cual me hice amigo, lo veo hasta el día de hoy. eh, que la teleserie empezó a poblar excesivamente de frases muy largas en italiano. Y, y las teleseries en general no solo se ven, sino que también se escuchan. Generalmente la gente deja la tele prendida y va a Sí, cocinar, en este caso. eh, la gente decidió cambiar de canal. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a repetir 150 escenas, las vamos a hacer de nuevo. Y vamos repitiendo escenas, entonces, para bajar la cantidad de textos en italiano. claro. Entonces se buscó como una especie de castellano italianizado, digamos, entonces fue muy duro, íbamos perdiendo, tuvimos que trabajar el doble. Eh, y justo en ese momento Vicente se había ido porque tenía un viaje programado, Sí, entonces nos quedamos con el Pato González, que él tomó, lideró
la teleserie. Eh, yo lo pasé muy bien por otras razones, porque era un personaje que también me tocó tener que caracterizar un rol. De hecho, me gané mi primer premio de mi carrera, que fue un premio APE, el Ah, extinto pues. premio APE. Pero claro, fue... Y seguimos perdiendo, nunca nos recuperamos. Eh, Tuvimos más o menos ese rating. Y también la historia era un poco lenta, tal vez. Lo que pasa es que las escenas antiguamente tenían otros desafíos, eran más, escenas más complejas, escenas muy teatrales también, eran escenas largas, escenas de mucho texto. Eh, y después, poco a poco, las teleseries uno decía dos o tres cosas, porque en el fondo lo importante era hacer correr la información, pero no eran escenas dramáticas con un desarrollo importante, habían, pero cada vez menos. Y eso en algún punto, en ese momento, quizás la historia no era tan buena como para que esas escenas lograran mantener y sostener la atención de la gente. Entonces ahí cuando se empezó a pedir agilidad, rapidez, que en muchos casos se malentendió, eh, bueno, entre otras cosas, pero también fue un aprendizaje, pero claro, pero ahí, claro, empezaron las restricciones, todo. Por ejemplo, se cortaron los viajes ahí. Claro. Ya no sé, porque generalmente se viajaba una vez al mes, era un viaje de una semana y media, todos los meses. Después ya se cortaron los viajes y se iban a hacer escenas puntuales, con poca gente, porque esos 14 puntos significaron un recorte presupuestario importante. Pero ahí empezó todo, digamos. Sí, y después, bueno, después en el año 2006 vendría ya una teleserie totalmente en Santiago, que también nosotros destacamos en nuestro especial Pride, que es Cómplices, porque es una de las primeras veces que se empieza a mostrar un personaje gay, personajes LGTBI en teleseries de forma real, respetuosa y sin caricatura. ¿Cómo fue para ti la experiencia de ser como parte de estas primeras veces que se interpreta como a un gay en una teleserie de forma verosímil, como fue en el caso de Cómplices donde fuiste Javier Núñez? Así es. Bueno, un poco como lo describes tú, para mí también fue una de las primeras, si no la primera, digamos, historia que se presenta dentro del horario de las teleseries. En ese momento no existían teleseries nocturnas, no. Una historia de dos hombres que terminó siendo la historia como central de amor. Eh, para mí fue súper lindo, fue hacer eso. Además que tuvo una repercusión súper positiva en la gente. Muchas veces nos escribían, nos llegaban cartas, donde a mucha gente le había servido para salir del closet, como se dice, otros que los había ayudado en términos personales, familiares, que había sido como un empujón, digamos, un estímulo para poder hablar en la familia eso, y una serie de testimonios así que eran súper gratificantes de escuchar. Como decía antes, se logró instalar un tema que estaba tan, digamos, velado en ese momento, tan oculto. Entonces, desde el punto de vista social, esa teleserie tuvo un gran impacto. Y claro, y la teleserie, esa historia y esos personajes fueron planteados de esa manera. Fueron planteados que teníamos que hacerlo, digamos, lo más seriamente posible, o sea, o más que seriamente, no era que no fuera poco serio, sino que hacerlo lo más real posible, Sí. ¿no? Eh, que merecía un justo tratamiento. Ahora, era bien, bien osado en ese entonces, como de hecho lo que ocurrió al final, me imagino que ya lo debe saber la gran parte de la gente, el canal decidió no emitir la escena final de estos personajes que se daban un beso.
que eso estaba, el Víctor Carrasco lo escribió así, y era una escena súper bonita, y era loco porque el final de esa historia era mostrar un beso, ¿no? Porque en ese momento no, sencillamente no se podía. No estaban los tiempos, digamos, para mostrar algo así, pero sí sentó los primeros sin hablar de historias homosexuales en la televisión como una historia más, ¿no? Claro. Imagínate que aquí como hablar del final de esa historia como dos personas que finalmente se daban un beso cuando lo hacían todos los días, digamos, Exacto. ¿no? Pero no, eso no se mostraba. Y ¿Pero se grabó ese beso o no se se grabó? grabó, se Mm, grabó, lo hicimos con Cantillana, eh, y era un momento, digamos, que marcó de alguna manera no solo la carrera de nosotros, sino que me acuerdo que había un nerviosismo en el set porque se iba a hacer esto que era muy inusual. Eh, y lamentablemente no fue emitido. Eh, Habría sido... Yo creo que ahí, claro, el canal se equivocó, ¿no? Se equivocó rotundamente, pero debió haber tomado digamos, la opción de emitirlo porque le habría traído mucho más beneficios totalmente. que problemas, ¿no? Pero, pero, sin embargo, fue un avance igual. Fue un avance igual. Era una muy bonita historia de amor que generó un movimiento, una agitación social. Nada, fue bonito hacerlo, fue bonito ver las reacciones de la gente. Sí, sí, lo recuerdo con mucho cariño. Y acá igual tuvieron la posibilidad de prepararse de alguna forma, quizás para no caer en caricaturas que veíamos como en los años 90 por ejemplo, en algunas teleseries. Es que nosotros con Cantillana, cuando nos juntábamos, cuando teníamos las reuniones de lectura y todo, dijimos, no tenemos nada que hacer. O sea, son dos personas que se aman. Y desde ahí partió esa historia. No, o sea, no hay ninguna diferencia entre una historia de amor heterosexual con otra homosexual en términos de los sentimientos que comparecen ahí. Hay cosas que cambian, claro, probablemente, no sé, pues, la estética y una serie de cosas, pero lo esencial era mostrar amor entre dos personas del mismo sexo. Por lo tanto, claro, nos preocupamos de un poco, no sé, porque Antillana era un doctor, entonces tenía que guardar un poquito más las apariencias. Mi personaje no era doctor, por lo tanto tenía ciertas libertades en el vestuario, qué sé yo. Habían guiños un poco estéticos para hablar como de la estética gay, sobre todo de ese entonces. Pero en el fondo tratamos de ser lo más, de neutralizar esta historia, o sea, que lo que estuviera en el centro fuera, lo que el protagonismo estaba en el amor de estas dos personas, que era finalmente lo que nosotros queríamos reivindicar, que dos hombres sosteniendo una relación de amor no eran dos personas enfermas, perturbadas, digamos, ya, córtala tú, sino que eran dos personas que se aman con todo el derecho de amarse nomás. Entonces, eso fue con lo que nos pusimos de acuerdo con Cantillana. O sea, hagámoslo de verdad, en el fondo. Yo estoy enamorado de ti, tú estás enamorado de mí. Listo, fin de la historia. Buenísimo. Oye, y 3 años después vendría Martín Pels, que también por primera vez acá sí se muestra un beso en el horario de las 20 horas junto a Mm. Sebastián Laiseca. Me imagino que esto también ya genera mucho más ruido quizás a nivel social, a nivel macro, porque también es un producto masivo. Si bien la teleserie no fue un gran éxito como las anteriores, pero sí tuvo repercusión en este sentido de mostrar un beso en ese horario. Sí, bueno, era un contexto mucho más de comedia. No sé si te acuerdas cómo era Sí, ese beso. Lo que hacía el Sebastián era un personaje más cómico, ¿no? sí, totalmente.
no menos en serio ni nada, y había un momento que como que se permitía poder hacer eso. Eh, claro, porque me acuerdo que lo criticaron, entonces como que queríamos, también se pensó como que ya no están los tiempos para, habiendo conquistado ciertas cosas, de ciertos espacios en la televisión, como permitirse hacerlo un poco más divertido no significaba necesariamente estar burlándose. Creo que ya nosotros habíamos logrado reivindicar a través de Claro, historias que hicimos antes. totalmente. Eh, Porque también hay personas que son realmente como el personaje del Se Bala y Seca. claro, Entonces no están haciendo ninguna sí, caricatura tampoco. claro. Eh, sí, bueno, tuvo harta repercusión ese beso, fue como portada de algo. Eh, sí, bueno, y esa no sé si era la segunda vez también ya que me tocaba hacer, porque yo hacía dos personajes, pues uno de Sí, po. ellos, uno de esos pels era, La gay y el era otro era emparejado hetero. con la Iseca, claro, era gay, y el Sí, otro era el hermano gemelo, que no era. sí. Después creo que me tocó, después, claro, en Chilevisión hice otro, en fin, que será más cómico, pero nada, para mí fue una teleserie. Yo nunca, o sea, si bien había hecho siempre roles importantes, nunca había hecho una teleserie que llevara mi nombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Claro, fue la primera vez que sentí que estaba a la cabeza de un proyecto. sí, Eh, entonces, estaba muy nervioso, me acuerdo, y estaba muy estresado. Además que se trabajaba muchísimo con esto de los dos personajes. me imagino. Sentía una gran responsabilidad sobre mis hombros. Nunca me había sentido tan protagonista. Eso para mí era nuevo, más allá del trabajo, de la cantidad de trabajo y todo eso. Em, pero sí, me sirvió como experiencia. Una presión que me imagino se trasladó también después enormemente cuando fuiste Manuel Rodríguez en televisión. Claro, esa fue como la antesala, porque de hecho la hice el año siguiente, pero ahí ya Sí. estaba un poco más, me sentía más preparado, ¿no? Porque lo que era uno o no, cuando una teleserie lleva tu nombre, uno sin duda es el adalid del proyecto y está ahí la cabeza, eres la cara visible, y uno se siente con una responsabilidad, no siendo así, porque uno no depende de sí mismo, depende de todo un equipo, y eso es así. Pero uno es la portada, digamos, del disco, entonces se siente un peso, una responsabilidad muy grande, muy Exactamente. grande. Ricardo, ¿tienes algún proyecto ahora que se venga como pronto para que la gente te pueda ver quizás en algo Eh, a ver, que se pueda contar? mira, hay cosas que están muy en pañales que mira, honestamente la situación no es muy promisoria, ¿no? Los proyectos, o sea, tengo algunas conversaciones de cosas que podrían ocurrir en televisión, pero no tengo nada confirmado. Sí, hace poquito tiempo atrás filmé una película de las SOS Mamis, Sí, finalmente se hizo la película y yo sigo teniendo el mismo rol, ahí digamos, el el, el- marido. el- el marido de la Pasita Bascuñán, el chancho. Y entiendo que dentro de este año eso va a ser emitido. Pero claro, como decía Fernando González, un actor es su próximo proyecto. Claro. Las cosas que hay ahora están en ciernes, digamos, no hay mucho. Oye, ¿crees que De, tienes una deuda pendiente con el cine? Porque el 2003 te vimos en Be Happy con Gonzalo Justiniano y tremenda película igual. Entonces, ¿crees que te gustaría haber hecho o hacer más cine? por supuesto, pero mira, yo creo que más allá de cualquier cosa, son de las cosas que yo me arrepiento, digamos, de mi carrera, fue haber dejado de hacer proyectos de cine porque estaba muy comprometido con el canal y con las teleseries, entonces me ponía muy nervioso tener más cosas al mismo Claro, tiempo. Para mí era hacer televisión y hacía teatro también, lo que era muy,
muy duro, muy costoso, pero no le di espacio al cine y de alguna manera como que siento que eso, no sé, dijeron, sé que no lo llamamos más, no le gusta hacer cine, no sé, pero tomé muchas decisiones equivocadas en ese momento y rechacé películas que debía haber hecho. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está recién empezando, te llama Justiniano para hacer una película que se estrena, su estreno mundial en el Festival de Toronto, todo lo que pueda venir de ahí en adelante, si no está a esa altura, uno siente sospecha, ¿no? Del proyecto y- y equivoca, ¿no? En tomar la decisión, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. Pero sin duda que estoy en deuda. O sea, claro, hice ahora esta película, he hecho algunas cosas en cine, como esto de Caradima, Paradigma, sí. que era la película, finalmente yo me entero el mismo día del estreno de la película, Pero una serie que, también. que la historia de nosotros, que era la historia mía con la del Álvaro Espinosa, que eran los otros dos personajes dentro de esta historia, que habían quedado para la serie. Mm, Eh, Así fue emitida, digamos. claro. Pero sí, es un género muy interesante, muy rico de hacer. O sea, cuando hicimos, por ejemplo, esta serie Me Gustas, eh, eso de alguna manera era una serie y es muy cercano al cine que se hace hoy. Sí, sí. Entonces, claro, ojalá que aparezca un proyecto así. Siempre uno responde. 24 años de carrera. ¿Cuál será su personaje favorito y cuál no le habrá gustado tanto? Difícil quedarse con uno. Eh, Mira, el Jonathan de Puertas Adentro, los recuerdos que tengo eh, son muy buenos, son muy alegres, son muy satisfactorios, sobre todo desde el punto de vista profesional. Romané también por lo que significó, más allá de los resultados de mi propia apreciación de mi trabajo, como te dije en un comienzo. Sí. Eh, Pienso en eso, bueno, Los Pincheira, que lo pasamos extraordinariamente bien, era como una película de pistoleros del oeste. Mm. A ver, y la que menos me gustó, por una razón muy puntual, fue donde más mal lo pasé, en el Circo Las Montini, por esas trenzas que tenía que usar, que eran tremendas, lo pasaba muy mal. Y te lesionaste también en esa teleserie, parece, ¿no? Me tuve un accidente en el trapecio cuando primero yo iba a ser trapecista y en el minuto 90 cambió mi disciplina circense, y, pero cuando entrenaba el trapecio me llegó un fierrazo en la cabeza arriba de las plataformas, un accidente que tuve ahí y nada, terminé arriba de una ambulancia, con un plástico haciéndome unos puntos en la frente. Fue, fue tremendo. En todas las teleseries me pasó algo, entonces era famoso por tener Claro, los accidentes. Pincheira también Pero se cayeron con La Paz, parece. en los Pincheiras nos caímos con La Paz, los caballos de nosotros se quedaron enganchados de las riendas, finalmente se cortaron, pero fue el caballo de La Paz el que se cayó de espaldas con La Paz arriba. La Paz terminó una clínica ahí en Talca, me acuerdo, pararon las grabaciones. Bueno, en fin, yo también me caí en la doña del caballo, me saqué la cresta, en Manuel Rodríguez también con la Sofía García, yo también terminé arriba de la ambulancia. Bueno, en fin, los caballos, todas esas cosas eran bien peligrosas, la verdad. Claro. Pero sí, no recuerdo con mucho cariño el Circo Las Montini por esa razón. Y como personaje, claro, he hecho personajes fome, de teleseries que no tuvieron mucho éxito tampoco. La sexóloga, por ejemplo, aunque lo pasé bien igual haciendo esto, pero... ¿Y qué personaje como el peor, el que recuerdo? Más allá del personaje, recuerdo lo mal que lo pasé.
Claro. que fue en esa teleserie de los El Circo de las Montañas. Sí. Una teleserie que también tiene muchos fans también todavía. Sí, pues, y que de hecho se dio hace poco. Sí. Hace poco estuvo en pantalla, sí. Pero lo pasé mal por eso, no por otra cosa. Claro. Hoy y nos despedimos de los archivos dramáticos. Me encantó verlos. Nos vemos prontito, sí, en más Reyes del Drama, porque este 2022 se viene buenísimo. A mí no me gusta ni me encanta. Así que ya con esta locura, este énfasis, los dejo con un saludo de Ricardo y un abrazo fuerte mío para que nos veamos en este 2022. Bueno, los quiero dejar a todos muy invitados a que vean un capítulo más de Los Reyes del Drama. En esta oportunidad vamos a hablar de estos 23 años de carrera y todas estas teleseries que he hecho en este último tiempo, con Jorge, que debo reconocer que está muy informado y sabe muchísimas cosas de las producciones que se han hecho estos últimos años, así que ha sido un agrado conversar contigo, Jorge, así que los dejo a todos muy invitados a que recordemos estos tiempos dorados de las teleseries chilenas. Así que ya saben, la invitación ya está hecha. Súper. Muchas gracias, Ricardo, que estés muy bien. Cuídate. Muchas gracias a ti, Jorge. Nos veremos. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.